Ahora mismo estoy realizando compras que debido al momento en el mercado en el que nos encontramos, creo que esas compras me van a traer unos resultados muy interesantes. Y es que Bitcoin está haciendo lo que tiene que hacer. Hemos salido por fin de ese canal de reacumulación. Y debido a que Bitcoin está haciendo lo que tiene que hacer y las cosas que están pasando son las que tienen que pasar, debido a todas las estructuras y debido a la historia, la alt season, que recuerda que aún no hay alt season, la dominancia sigue bastante fuerte y por lo tanto aún no hay alt season. Pero debido a que está pasando lo que tiene que pasar, la alt season con mayor probabilidad va a venir. Y por eso me estoy encontrando actualmente realizando diferentes compras en diferentes zonas de diferentes activos y como te comento, creo que esas compras me van a dar muy buenos resultados en el corto y medio plazo. Porque el mercado actualmente está perfecto, está haciendo lo que tiene que hacer. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. El primer activo que te quiero enseñar es Bit2Me. Y es que Bit2Me es que me río porque es muy gracioso, porque fijaros lo que está ocurriendo con Bit2Me. Primero vamos a fijarnos en todo este proceso, ¿no? Que me recuerda un poco a Bitcoin, en todo ese rango de acumulación, en ese rango de que hace bastante daño al inversor, que la gente se tira de los pelos, ¿no? Pues con Bit2Me ha sido de años. Bitcoin ha sido de 8 meses, si no recuerdo mal. Pues Bit2Me lleva desde el 2022 hasta actualmente, que estamos empezando a romper toda esta zona de aquí. Por eso siempre digo, y reflexionamos en otros vídeos, ¿no? Sobre la paciencia, sobre el mantenerte firme, sobre entender un proyecto, independientemente del precio, porque como comento muchas veces, hay periodos de mercado donde no hay que mirar los precios, porque no tiene sentido, porque el precio no representa realmente el valor o la proyección o el potencial, mejor dicho, del proyecto, ¿no? O la realidad. O sea, se puede decir de muchas maneras. No representa la realidad del proyecto. Porque estamos en un periodo que a nivel macro es malo. Y Bit2Me nació justamente, pues, en el top de Bitcoin. Cuando Bitcoin hizo máximos históricos en el anterior ciclo, Bit2Me se comió todo un mercado bajista. Entonces, evidentemente, pues no tenemos o no podemos esperar que un activo nacido en esas circunstancias, en ese panorama de mercado, tenga un buen comportamiento. Eso también le ha pasado, por ejemplo, a ZK-Sync, que ZK-Sync, que también lo veremos, nació en un periodo de mercado cuando Bitcoin estaba rangueando, cuando Bitcoin tenía esa estructura de rangueando de 8 meses que hacía daño, que la gente se tiraba de los pelos, pues ZK-Sync, entre otros activos, también nació en ese periodo de mercado. Por lo tanto, no va a tener buen comportamiento, pero es entender las estructuras de mercado y entender que en ese momento, como te he dicho antes, no hay que mirar el precio. El precio no es un indicador fiable, porque están haciendo o se está lanzando el token en un momento de mercado que realmente pues es aburrido y es tedioso y hace daño, y por lo tanto no podemos esperar ese efecto arrastre de los tokens que nacen en periodos malos, porque Bitcoin está flojo. Pues lo mismo pasa con Bit2Me. Bit2Me yo lo he seguido analizando y estamos viendo cómo está rompiendo por la parte de arriba. Realmente esto en 2 semanas ha hecho pues un 40%, ¿no? Superando el máximo anterior. Personalmente, yo sé que mucha gente ha acabado hasta los cojones de Bit2Me, del token de Bit2Me, como muchos otros tokens, porque la gente no tiene paciencia. Personalmente. Y esto es algo que yo creo y nadie quiero que lo coja de manera literal, y es un poco, al final yo me baso por donde pongas la boca, pon tu dinero. Y estos son mis interpretaciones, ¿vale? Lo que yo pienso del mercado y lo que yo creo que va a hacer mi cartera, en este caso exclusivo, o en este caso en concreto, el token de Bit2Me. Yo creo que esto sí que va a pasar. Al final, ten en cuenta que Bit2Me, esto lo hemos comentado un montón de veces, creo que todo esto ha sido un suelo de varios años, pero en este periodo, incluso en este periodo yo les hice una entrevista a Javier Pastor y también a Iván, otro trabajador de Bit2Me. Pues durante todo este tiempo que el token ha estado dormido, la empresa ha ido haciendo cosas muy interesantes y creo que la empresa va a tener un recorrido muy bueno a nivel empresarial. Creo que va a haber un cambio de paradigma, el tema de la regulación. Bit2Me es una empresa que está enfocada en esa narrativa, ¿no? Creo que está preparada para todo eso nuevo que va a venir, que va a cambiar el paradigma, porque muchos proyectos cripto, por el tema de regulación, van a tener problemas para actuar, van a tener problemas para ser operativos, a la hora de hacer alianzas con empresas del mundo real. Va a ser una locura todo esto, ¿no? Creo que va a cambiar mucho y creo que la gente no es consciente de toda la regulación que se viene. Y para los inversores también le afecta bastante. Creo que Bit2Me ha creado una infraestructura y está preparado para todo eso. Creo que está preparado para dar soporte a muchas empresas, a todas las empresas del sector tradicional que vengan a este mundo, al sector cripto, está preparado para darle servicio. Todo esto nos explicó Javier en la entrevista, también Iván, os echo un vistazo, os invito a que la busquéis y la veáis, es una entrevista muy interesante y creo que Bit2Me va a tener un comportamiento
bueno, a pesar de estar muchísimo tiempo estando en este rango, ¿no? Pero esto sirve para todo. Independientemente, ahora estamos con Bit2Me, pero para cualquier aspecto de la vida, incluso cualquier token, inversión, hay que tener paciencia. Tienes que tener tu plan, tienes que seguir una línea recta. Hay que ser flexibles. Por supuesto, siempre hay que llegar a la conclusión y ser observador. Y pueden pasar cosas en el proyecto, hablo de este y de todos los que voy a comentar, de que si hay algo raro en el equipo o algo raro que ha pasado en el proyecto, hay que ser flexibles y tener la capacidad autocrítica de pivotar, ¿no? Decir, oye, este proyecto ya no me gusta y hay que salirse de ahí. Pero en este caso en específico, no me ha dado esa sensación. O sea, Bit2Me, a pesar de estar parado el token, nunca he visto que me tenga que salir porque han ido haciendo las cosas bien. A mí me ha gustado todo lo que he visto. Entonces, creo que Bit2Me va a tener un buen comportamiento. Estamos rompiendo toda esta zona. Para que la lío aquí un poquillo. Toda esta zona de aquí. Y creo que, bueno, que a lo mejor en el corto plazo, no sé lo que va a pasar, si esto va a tirar a la baja, pero creo que lo interesante sería que consolidase por la parte de arriba, tirase por arriba y creo que va a tener un buen comportamiento. Bit2Me, un activo que tengo en cartera desde hace muchísimo tiempo, creo que va a tener un buen comportamiento. Vamos a pasar a otro, Arham, un activo también muy interesante, un activo que, si no recuerdo mal, me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Creo que Arham va a sacar un exchange descentralizado o algo iba a hacer, ahora mismo no lo recuerdo, pero un activo, un proyecto muy interesante que yo en concreto, si no recuerdo mal, sí que pude cogerlo en airdrop. Y fijaros, Arham creo que es un activo que cada vez se va a poner más de moda, ya empiezo a escuchar ese tipo de proyecto y fijaros lo que pasó y el comportamiento que tuvo cuando fue la bomba pre-halving. En la bomba pre-halving tuvo pues un por 7 en la bomba pre-halving. Y actualmente en todo este rango de Bitcoin que ha hecho daño, que te recuerdo que cuando Bitcoin entra en un rango doloroso, entra en un rango aburrido, en un rango donde hace que los inversores vendan, y los inversores que son las manos débiles, los que no entienden las estructuras, pues acaban vendiendo. Pues entonces, evidentemente, eso se contagia a las altcoins. Y fijaros cómo ha tenido este comportamiento malo, ¿no? Ha ido casi prácticamente a su punto de inicio. Pero desde ese famoso 5 de agosto, que fue cuando yo dije, oye, y para mí esto es un posible suelo, porque el VIX se ha disparado una barbaridad. De hecho, yo hice un vídeo en aquel entonces donde en el 5 de agosto yo pude comprar Ondo y ZK Sync. Solo pude comprar esos dos. Por falta del tiempo y una cosa que me pasó, no pude comprar más. Pero a días posteriores yo seguía acumulando. Y es que ese día 5 de agosto, los activos, como ahora veremos, muchos de ellos a partir de ese día han ido subiendo. Por ejemplo, Arham lleva un 190%. O sea, lleva un por 3 prácticamente. Un por 3 se dice pronto, ¿eh? Hay muchos vídeos hablando de muchos activos que llevan un 40, un 50%, pero es que hay activos que no son muy conocidos que estamos tratando en este vídeo, que yo tampoco le doy mucha importancia y tampoco hago una comunicación súper exagerada de, hostia, ha hecho un por 3, tal. No, no es mi estilo. Pero es que este tipo de activos están teniendo un comportamiento muy bueno y Bitcoin aún no ha tirado al alza. De hecho, la clave aquí, lo que tenemos que ver, vamos a hacer una especie de pausa y lo que vamos a hacer es ver el total 2. No, perdón, el total, sin más, el total. Entonces, fijaros que esto lo que estamos viendo es que esto es importante. Tenemos aquí, hasta llegar a máximos históricos del total, que es la capitalización total del mercado, pues tenemos un 20%. Entonces, fijaros que aún falta entrar liquidez a las altcoins, pero es que vamos a un total 3, que es realmente lo que a nosotros se nos ajusta mejor. Entonces, fijaros que tenemos aquí una zona de reacumulación como la que teníamos en Bitcoin. Fijaros que aquí tuvimos una gran explosión, que esto coincidía con la bomba pre-halving, y luego tuvimos una enorme corrección. Y es por eso que muchas altcoins se han destrozado. Han bajado muchísimo. De hecho, muchas de las que te voy a enseñar ahora han bajado una barbaridad. ¿Por qué? Porque esta gráfica de aquí ha bajado muchísimo. Pero actualmente estamos viendo cómo, después de que Bitcoin empieza a romper máximos históricos, pues está teniendo un buen comportamiento. De hecho, esta última vela semanal, pues ha tenido, en términos generales, las altcoins un 14% de subida. Por eso estamos viendo que muchas de las altcoins están empezando a subir, porque se ven arrastradas. Pero fijaros que aún no estamos en máximos históricos. O sea, a esta gráfica aún le queda mucho por subir. Sinceramente creo que le queda mucho por subir y hasta que no superamos el máximo anterior, y creo que esto va a tener un comportamiento tal que así, veremos si esto a lo mejor en el corto plazo baja, sube, no lo sé, esto es en términos generales, en términos macros, creo que al final llegará el momento de que el total market cap, tanto el excluyendo Bitcoin o Ethereum, todos en general, ¿no? El mercado en general va a tener un movimiento parabólico, como ya ha tenido anteriores veces. ¿Por qué? Porque Bitcoin
está haciendo lo que tiene que hacer. El mercado de las criptos está haciendo lo que tiene que hacer. Y por lo tanto espero esto, que es lo que tendría que pasar. Y este escenario aún no lo he descartado, porque todo está en base a lo que tiene que pasar. Los ciclos, las estructuras, Bitcoin rompiendo por la parte de arriba toda esa reacumulación. Veamos que el token de Bit2Me, hasta ahora que te he mencionado solamente ese, está respondiendo bien. Veremos otros activos, Arham lo mismo. Vemos lo que hizo en la bomba pre-halving. Cosas muy interesantes que el mercado se está empezando a calentar. Y fijaros que aún no hemos empezado ni siquiera, en esta gráfica, que es la importante, a empezar a tener un comportamiento claramente bueno, ¿no? Es decir, estamos ahí un poco en tierra de nadie, pero creo que esto pasará. Por supuesto, todo puede pasar. Aquí no hay nada escrito. Esto es mi opinión y es como yo interpreto los mercados. Teniendo esto claro, teniendo claro que el total 3 va a tener un buen comportamiento, el mercado en general va a tener un buen comportamiento, creo que Arham, como mínimo, esto, pues va a buscar la parte, como mínimo, en el medio plazo, va a buscar la parte alta, máximos históricos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando Bitcoin empiece a subir, ahí no será el momento de que las altcoins suban. Recuerda que primero va Bitcoin y luego va las altcoins. El gráfico que hemos visto del Total 3, este de aquí, ¿vale? Esta gran parabólica va a pasar cuando Bitcoin ya esté muy arriba. ¿Entendéis por qué, no? Esto es algo que es muy fácil de entender. Primero sube Bitcoin, luego la liquidez se diluye o se traslada a las altcoins, luego a las altcoins más pequeñas, etcétera, etcétera. Cuando esto pase, que será cuando veamos que todas estas altcoins aquí, Mantle y todas esas que vamos a ver ahora mismo, cuando esto pase, Bitcoin ya habrá tenido una gran corrida alcista. Porque esto va atrasado, son los ciclos, son las estructuras de mercado. Primero va Bitcoin, por eso digo que Bitcoin ha roto por la parte de arriba y es muy positivo, porque está haciendo lo que tiene que hacer, porque Bitcoin, el mercado está haciendo lo que tiene que hacer y como está haciendo lo que tiene que hacer, por lo tanto el escenario este que te estoy mostrando se mantiene intacto. Todo va en base al plan, en base a la naturaleza de este mercado. Y eso son muy buenas noticias. Entonces, Arham creo que superará máximos históricos, sin ninguna duda. Vamos a pasar a ZK-Sync, otro activo que también está respondiendo bastante bien a esta rotura de Bitcoin de máximos históricos. Y fíjate que la dominancia sigue bastante fuerte. Y a pesar de que la dominancia sigue fuerte y el Total 3 también vemos que está un poco, ha respondido de media un 13%, hay algunas altcoins que han subido mucho más. Eso nos da una idea de lo que podría pasar cuando realmente la dominancia empiece a bajar y el Total 3 empieza a subir. Pues fijaros si ya algunas están teniendo un mechazo interesante de un 15 o un 20%, pues imaginaros lo que podría pasar cuando entremos en esa etapa donde realmente será por oficial empezada la all season, ¿no? Que es cuando empieza a bajar la dominancia y a subir el Total 3, ¿vale? Es el market cap, Total 3 excluyendo Bitcoin y Ethereum. Eso podría ser una locura. Y yo sinceramente creo que va a pasar, pero tenemos que ser pacientes, ir con estrategia y no dejarnos llevar por el ruido, ni distraernos, ni nada por el estilo. Es algo que siempre he comentado, ¿vale? ZK-Sync. ZK-Sync, pues en términos generales, estamos un poco igual que desde hace unos cuantos meses. Estamos lateralizando. La respuesta de la rotura de Bitcoin, pues mira, un 30% arriba aproximadamente, un poquito menos. Pues fijaros, ¿no? Imaginaros cuando empiece la all season de verdad, cuando veamos ese total 3 subir, cuando veamos esa dominancia bajar, pues fijaros lo que podría pasar, ¿no? Estos porcentajes creo, bajo mi punto de vista, y es lo que yo espero, y donde pongo la boca, pongo el dinero, ¿no? Al final esto es como yo opero y todo un poco lo que yo tengo en la cabeza, creo que esos porcentajes se pueden multiplicar por mucho. Mis palabras no son ningún tipo de consejo, no deja de ser el reflejo de mi interpretación y siempre tienes que verlo absolutamente todo y siempre fiarte de tu criterio. Fíjate que algo interesante que me gustaría comentarte, que ZK-Sync tuvo un mechazo, ¿vale? Y actualmente, si vemos la rentabilidad que hay aproximadamente, ¿vale? Hasta llegar al máximo histórico, es un por 3, un 180% aproximadamente, un por 3, un poquito menos. Creo que eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar. Entonces, ZK-Sync es un activo muy, muy top. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poquito a Starnet, ¿vale? Si nos vamos a Starnet, creo que también va a pasar que va a rellenar esa mecha de salida de máximo histórico de cuando salió el token, la va a rellenar y Starnet es algo muy brutal. A mí Starnet es uno de los proyectos que más me gusta. De hecho, en mi canal tenéis una entrevista con David Larreto, que es un desarrollador de Starnet Foundation, y es una entrevista muy brutal donde hablamos de la tecnología, del potencial. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio, como la tecnología ZK, ¿no? Con respecto a los Optimistic Rollups, que es Optimism, Arbitrum, como esta tecnología es muy superior
Los ZK, en concreto los ZK Stark, que son capaces de aguantar hackeos cuánticos, tienen unas matemáticas súper avanzadas. Es algo muy brutal que si a aquellos que os gusta la tecnología, pues os recomiendo que le echéis un vistazo a esa entrevista porque no os va a defraudar. Podéis confiar en mí que no os va a defraudar. Y StarNet es un proyectazo. Y lo mismo que he comentado antes con ZK Sync. Creo que esto se va a acabar rellenando, ¿vale? Creo que esto se va a acabar rellenando y lo que significa que... Bueno, vamos a ir por partes. Voy a hacerlo un poco grande porque fíjate que lo que estamos viendo aquí, esto me recuerda un poco al periodo interminable de Bitcoin, ¿no? Llevamos aquí desde agosto en este suelo, lo que yo considero que es un suelo, y de esas zonas yo he hecho algunas compras. De hecho, yo ahora he comprado hace muy poco y creo que va a tener un buen comportamiento en base a la estructura y el momento, como te he comentado, que estamos. Creo que esto sí que va a tener un comportamiento muy, muy brutal. Además, fíjate, ¿no? Después de romper toda esta directriz bajista, al final tienes que entender que esto, nadie tiene una bola de cristal. Yo considero que esto es un suelo. Sí, ¿por qué? Porque hemos roto esta directriz alcista. Pero yo también tengo compras y esto es algo que la gente creo que no es consciente de que os da la sensación de que los youtubers siempre ganan dinero y nada más lejos de la realidad. Yo soy consciente de que se da esa imagen, ¿no? Como de perfeccionismo, de que los youtubers son perfectos y siempre ganan dinero. Es mentira, es mentira. Yo, voy a ser sincero contigo, tengo compras, mi peor compra hecha en StarNet fue, si no recuerdo mal, en $2 aproximadamente por aquí, aproximadamente. ¿Por qué? Porque en este periodo de mercado, fíjate lo que teníamos aquí. Teníamos pues esta directriz alcista y aquí, bueno, pues un retesteo, dos y el tercer retesteo, normalmente desde un punto de vista técnico, pues hay probabilidad de que vaya al alza, pues toma para abajo. Esto sería pues un 40% a la baja. Mi siguiente compra, si no recuerdo mal, fue también por esas zonas de aquí. ¿Por qué? Porque mira, otro posible suelo. Y aquí también compré Starnet. ¿Qué pasó? Que se fue a la baja. Y actualmente esto de aquí también lo estoy comprando. Entonces mi precio, o sea, yo tengo compras donde tengo muchas pérdidas. Esto es la realidad, pero es que te lo puedo asegurar, todo el mundo tiene compras que están en pérdidas. La clave es que entiendes este proyecto, entiendes lo que va a pasar con él, o tienes fe en lo que va a pasar con él, y ahora mismo, desde un punto de vista técnico, sí que es cierto que vuelvo a pensar que es otro suelo, porque estamos en el punto de inicio. ¿Puede esto seguir cayendo? Puede seguir cayendo, yo no lo sé, yo seguiré promediando. Yo no hago un DCA como tal, pero sí que desde un punto de vista técnico, cuando me da señales, pues yo entro. Y actualmente, durante todo este rango de aquí, yo he ido acumulando y he ido bajando mi precio de entrada una barbaridad, porque de $2 que compré hasta ahora que está en 0,3, imaginaros todo lo que he bajado. Y esto me da la sensación de que a la gente le da como vergüenza decirlo. No, esto funciona así. Tú no vas a comprar y vas a acertar el mínimo de mercado. Aquí hay que trabajar el mercado bajista. Hay que trabajar los periodos difíciles. Hay que tener la consistencia y la dureza mental, por así decirlo. Y lo que comentaba, esa línea recta, esa estrategia de seguir haciendo lo mismo de siempre. No cambiar, no dejarte distraer por todas las distracciones que hay en el mercado. Hostia, ahora Solana sube más, pues vendo todo lo que no funciona y me meto a lo que sí que funciona. Esto no funciona así porque yo creo que Starnet va a tener un comportamiento muy bueno. Muy bueno. Es algo que yo creo, es mi opinión, es mi interpretación. Y de hecho, desde esas zonas aquí hasta máximos históricos, vamos a ver cuánto nos da, que es el latigazo que pegó cuando entró el token a mercado, es un por 20 aproximadamente. Un por 20, un poquito menos. Pero esto solamente hasta máximos históricos. Y cuando llegue a máximos históricos, este token, si no recuerdo mal, el FDV que salió con un FDV de 5.000 millones o 8.000 millones. Si no recuerdo mal. Aproximadamente, sí. Entonces, creo que o sea, el market cap que va a tener este proyecto creo que va a ser una locura. Va a tener mucho potencial de superar, incluso cuando llegue a máximos históricos va a tener más potencial de subida. Pero es lo que yo creo. Y por eso sigo acumulando este proyecto. Y he aprovechado mucho en comprar, seguir acumulando en estas zonas. Y por lo tanto mi precio baja. Para que veáis que no todo el mundo gana, que no todo el mundo hace las entradas perfectas. Creo que nadie hace eso. Muy pocas veces a mí me ha pasado de comprar en los mínimos. De hecho, fue solamente cuando el 5 de agosto que compré Hondo y ZK, que los compré en el mínimo ese de máximo pánico y porque no pude comprar más, pero días posteriores empecé a comprar. Algunos han subido y otros han quedado ahí rangueando.
Esto siempre lo tenéis que tener en cuenta, que nadie hace las entradas perfectas y que la clave es esa. La clave es confiar en un proyecto, tener una buena gestión del riesgo y seguir acumulando. No DCA como tal, yo no soy partidario de hacer el DCA como tal, de mes a mes de manera fija, sino basarme un poco pues, en el análisis técnico. ¿Vale? Es una especie de DCA dinámico o como lo quieras llamar. Otro activo, Optimism. Optimism, realmente poco que añadir, lo mismo que añado con Arham, Zcasin, fijaros toda la bomba pre-halving que tuvo, la mecha de salida de Optimism creo que fue de 14, lo mismo, creo que va a llegar a 14, como mínimo, pero es lo que yo creo, es lo que yo creo. Y donde ponga la boca, pongo mi dinero. Y eso, pues como mínimo, si que yo he estado realizando compras hace muy poquito, he estado, y más compras que quiero hacer de este activo, si sacamos la regla, esto nos da una revalorización aproximadamente pues de un por 10, de un por 8 exactamente. Un por 8. ¿Creo que va a pasar? Sí, creo que va a pasar. Como mínimo, hasta máximos históricos, que es el latigazo que pegó al salir al mercado. Pero repito, eso es mi interpretación, es lo que yo pienso. Al final esto es como mi canal de YouTube, mi proyecto, es un poco la ventana para soltar mis pensamientos y mis análisis. Puedo estar totalmente equivocado. Que nadie piense que yo tengo la verdad absoluta. Para nada. Para nada. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero yo creo que son activos de nuevo ciclo, con mucho potencial, L2 de Ethereum, y creo que van a tener potencial. De hecho, las L2 es mi narrativa favorita. Limware, otro proyecto muy top, que también lo he traído porque quiero resaltar y quiero que veas el comportamiento pre-halving que tuvo este activo. Este activo tuvo un comportamiento de un por 25%, un por 24%, no, un multiplicador de un por 24 en la época de pre-halving, que es esta de aquí. Luego llegó marzo, que Bitcoin empezó a lateralizar y vimos que se desplomó. Ahora Bitcoin, como te he comentado, está haciendo lo que tiene que hacer y eso se va a trasladar a las altcoins que en principio, como Bitcoin está haciendo lo que tiene que hacer, pues saco la conclusión de que las altcoins van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces creo que Limware, viendo cómo ha respondido ante esa volatilidad de Bitcoin, podría hacer algo similar y creo que llegaremos al máximo anterior. Y esto estamos hablando de pues más de un por 10, un por 12 aproximadamente. Fíjate que todos esos por 10, por 12 son para llegar a los máximos anteriores de estos activos nuevos con meses de vida, pocos meses de vida. De ahí para arriba, del máximo superior hasta arriba del todo y que Dios sabe dónde va a llegar, no lo sé. Pero como mínimo, yo sí que espero estas rentabilidades. Repito, no hay nada escrito. Si esto no sucede, yo perderé dinero. No pasa nada. Seré el primero en salir y decirlo. Pero al final hay que seguir una estrategia. Y evidentemente este mundo no es para cualquiera. Yo sé el riesgo que tengo haciendo esto. Y por eso tengo una gestión del riesgo impecable. Además, yo personalmente, yo soporto muy bien el riesgo por cómo soy yo, mi personalidad. Yo no soy una persona que entre en pánico y quiera vender. Y he pasado por ahí. He pasado por ahí, pero al final vas aprendiendo. Que al final es un poco el objetivo también con este canal, ¿no? De que aprendáis que al final hay que entender que la psicología lo es todo. Lo es todo. La psicología lo es todo porque tú puedes tener un gran conocimiento, pero si no eres capaz de aguantar lo que te dice ese conocimiento de que es posible de que esto se desplome un montón para luego volver a recuperar, si tú sabes eso, pero no eres capaz de aguantarlo mentalmente, pues entonces apague y vámonos. Al final, este mundo es muy peligroso, no es para todo el mundo, ya lo he dicho muchas veces, pero uno tiene que entender dónde se mete. Y este tipo de activos es lo que tiene, ¿no? Por eso da grandes rentabilidades. Personalmente creo que este activo sí que tendrá un comportamiento bueno, lo tengo también en mi cartera, no todo lo que te estoy mencionando está en mi cartera, y por eso creo que las compras que voy haciendo actualmente por el periodo de mercado que estoy, o que estamos, pues creo que van a ser compras que van a dar buenos resultados. Pero como siempre, esto lo iremos actualizando y lo iremos viendo cómo se va desarrollando. Pasando al siguiente activo, Root, un activo también muy interesante de Futureverse, un activo que está muy infravalorado bajo mi punto de vista, pero Bitcoin ha roto máximos históricos y lo que estamos viendo es que ha tenido una revalorización de un 35%. En términos generales, es lo que te comento, nunca puedes esperar comprar a mercado y que ahí empiece a subir. Si tú has trabajado el mercado, y esto es lo que yo he hecho, ¿vale? Yo te voy a explicar lo que yo he hecho. Yo he ido haciendo diferentes compras y acumulando en periodos largos o de rangueo de los activos. Por ejemplo, Zcasin o Starnet, ¿no? El ejemplo perfecto es Starnet, que tiene un rango súper bien definido.
Aquí no hay tanto rango, es más caída, pero yo sí que he hecho diferentes activos, diferentes compras en esos activos. De hecho, cuando Bitcoin ha roto máximos históricos, yo he comprado, porque Bitcoin está haciendo lo que tiene que hacer y por lo tanto las altcoins entiendo que van a hacer lo que tienen que hacer y demás siendo altcoins, que recuerda que este tipo de altcoins son nuevas en este ciclo, yo no tengo ninguna antigua y no ha tenido ningún bull run. No han tenido ningún bull run y esto no nos olvidemos que es muy importante tenerlo en cuenta. Root, un activo que también creo que va a tener un comportamiento muy bueno y veremos cómo se va desarrollando. Tenemos aquí Manta, voy a darle un poco de caña, ¿vale? Porque al final aún me quedan unos cuantos activos por enseñaros. Manta, otra L2. Fíjate, ¿no? Como a esto me refiero con el rangueo. Fíjate que si yo cojo la directriz para que lo puedas ver, fíjate, voy a ponerlo bien. Podemos hacer esto de aquí. Podemos hacer una especie de que, bueno, un canal bajista y ver que aquí de repente se está formando pues un canal, un rangueo, que va, sube, baja, sube, baja. Yo esto de aquí he aprovechado para ir comprándolo. Yo, ¿vale? Porque entiendo el proyecto. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. O sea, creo que Manta va a tener un desarrollo bueno y actualmente estamos a un por 6 como mínimo de máximos históricos. De nuevo, creo que va a pasar. Y de aquí, como mínimo, veremos qué es lo que pasa cuando llegue a estas zonas. Veremos qué es lo que pasa cuando el Total 3, ¿no? Toda esa gráfica que te he enseñado al principio empiece a superar máximos históricos y empiece a entrar en ese movimiento parabólico. Porque está pasando lo que tiene que pasar. Y por lo tanto, ese escenario de momento se mantiene vigente. Está activo. Aún no ha pasado porque Bitcoin va primero, pero luego van a venir las altcoins. Y de momento todo pinta a que va a pasar eso. Por supuesto, puede pasar cualquier cosa. Nunca lo olvidéis. Manta, un activo muy brutal. Y ahora vamos a pasar con Avail, otro activo muy brutal que ha tenido un comportamiento muy bueno a la hora de que Bitcoin rompa su máximo histórico. Avail, fíjate, yo aquí marqué diferentes puntos de compra. Tenemos este de aquí que coincide con el mínimo anterior y ha tenido un comportamiento, una vela semanal, pues de otro 20%. Fíjate que todos están respondiendo bastante bien. 20, 35%. En realidad, si haces compras y vas promediando, tu activo, o sea, tu cartera, a pesar de haber hecho compras malas, vas promediando porque confías en esos proyectos y de repente te encuentras que la cartera está en beneficios y todo lo que queda por delante. Pero claro, hay que mantenerse firme y hay que seguir confiando en los activos. Y no te digo que confíes en estos. Estos son los activos que yo te muestro y luego tú sacas tus propias conclusiones. Esos al final son mis opiniones, es lo que yo creo y luego tú utilízalo para comparar con tus activos, con tu conocimiento, pero eso es lo que yo creo y creo que estos activos van a comportar bien. Entonces, tenemos que, para máximos históricos, tenemos aproximadamente un por 2, un 100%, un por 2. Creo que lo va a hacer, sí, creo que lo va a hacer. Entonces, a lo mejor comprar ahora después esta vela verde, pues no sé, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Pues a lo mejor esperaría un pequeño retesteo o no, es que al final con este tipo de activos nunca sabes lo que puede pasar porque a lo mejor esperas que corrija y no corrige. Yo he comprado y fijaros, ¿no? Esto lo mismo que antes. Normalmente los activos salen y vuelven a su punto de inicio. Este no ha vuelto a su punto de inicio. Yo tengo aquí marcada de hace ya tiempo esa zona de compra y luego tengo otra zona de compra. Y la tercera zona de compra sería esto de aquí. A ver si lo puedo coger. Esto de aquí, que es la parte baja, que es el punto de inicio de esta vela. Claro, esto representaría una caída pues de un 80%. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Creo que en el punto en el que nos encontramos, que Bitcoin ha empezado a romper máximos históricos, creo que Bitcoin va a empezar a tener un comportamiento alcista bastante potente. A lo mejor este escenario le doy menos probabilidad. Ya empiezo a pivotar a un enfoque ya alcista o como mínimo rangueando en todos los activos, ¿eh? No solamente hablo de este, debido al momento en el que estamos. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Yo creo que esto es activo, las compras que voy a realizar y que he realizado y que seguiré realizando, creo que me van a dar muy buenos resultados. Luego ya llegamos a Komai, un activo muy poco conocido, muy poco conocido. Fijaros cómo se ha desplomado, ¿no? Pero es que fijaros que también salió en abril, y es lo que hemos comentado. ¿Por qué se desploman? Claro, cualquiera que vea el precio de un activo como este, llega a la conclusión de que es un mal proyecto, porque se ha desplomado, porque el precio se ha desplomado. Pero es lo que te comento, hay momentos en el mercado en que los precios no representan realmente el valor del proyecto, no representan la realidad, porque estamos en un periodo de bastante daño, de lateralización de Bitcoin, un momento donde realmente la gente está desesperada
y los precios no son representativos. Pero ojo, imaginaros que cuando llegue la season y todo revienta al alza, esos precios súper altos tampoco serán representativos, por eso luego reventarán a la baja. Al final esto es muy relativo, es muy subjetivo y tenemos que entender los mercados y tenemos que entender la etapa de mercado en el que nos encontremos. Y actualmente venimos de Bitcoin lateralizando, la dominancia muy alta, y entonces muchos de los proyectos, que además son muy pequeños, pero con mucho potencial, pues se acaban desangrando. Pero es lo que comento, hay que tener la paciencia y tener la constancia de confiar en esos proyectos, estudiarlos, entenderlos y saber qué es lo que hay detrás. Y estar dispuesto a aceptar que eso tiene mucho riesgo y que a lo mejor te cae un 80%, pero tú sigues confiando, porque no te fijas en los precios. Eso es un poco la clave. Depende el proceso, depende en qué momento de mercado estemos, los precios no tienen mucha importancia. Entonces, esto es interesante saberlo. Si cogemos Comay, que yo creo que va a tener un desarrollo bastante positivo, vemos que es como mínimo 1 por 10, 1 por 11, ¿vale? Depende si llega un poco más abajo, 1 por 10, solamente hasta mínimos. ¿Creo que va a pasar? Sí. Como estamos viendo, muchos activos, como mínimo, van a hacer 1 por 10 hasta el máximo histórico, que creo que lo va a hacer, 1 por 10. Pero incluso algunos otros más, por ejemplo, Starnet 1 por 20, no sé cuál más, este por ejemplo, que es Smart Layer, este va a hacer una locura también, ¿no? Esto va a hacer, pues mira, otro por 20, de hecho, por 23. Hay activos que muchos más. Starnet, si lo cogemos de más abajo, que yo he hecho compras más abajo del precio que es actualmente, es un por 40. Es claro, es que depende del punto de compra. Por eso digo que hay que estar ahí pendiente y seguir confiando en los proyectos. Eso es lo que a mí me pasa por la cabeza. No es lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Eso es lo que a mí me pasa por la cabeza. Es un poco mis pensamientos de la visión que yo tengo de los mercados. Yo sigo comprando esos proyectos, pero porque son proyectos que yo confío. Fijaros como Smart Layer hizo un por 6 hace muy poco. Un por 6 se hizo pronto, ¿eh? Y lo hizo en un día o día y medio. Fijaros cómo en unos días se hizo esto un por 6. O sea, un por 6, un 500%, un poquito más, y luego ha corregido. Yo creo que este proyecto, que es un proyecto muy interesante que también tengo en cartera, va a llegar a máximos históricos, como mínimo. Y máximos históricos aproximadamente, esto está a un por 25, un por 26. Hasta máximos históricos, incluso un poco más, porque no lo he cogido en el precio que es actualmente, lo he cogido un poco por encima. Entonces es más de un por 26. Creo que esto va a tener un buen desarrollo. Creo que las compras que estoy realizando y que he realizado por estas zonas aquí van a tener buenos resultados en el medio plazo. Recuerda que primero va Bitcoin, Bitcoin aún no ha tenido ese comportamiento parabólico y aún no es el momento de las altcoins, pero todo lo que te he mostrado en este vídeo creo que creo que se acabará cumpliendo. Por supuesto veremos qué es lo que pasa. Al final es mi dinero, son mis decisiones y el único responsable soy yo. Eso es un mercado que hay que entender, todo el riesgo que tiene y puede no cumplirse. Todas las compras que estoy haciendo y que voy a hacer de todos los activos que te he ido mencionando en este vídeo, creo sinceramente que me van a dar una ganancia económica. Pero por supuesto esto tendremos que ir actualizando. Además aquí te he mencionado, no sé si 7 o 8 activos, pero yo realmente tengo muchas más altcoins. Y si os ha gustado toda la información que he dado en este vídeo, información que realmente podemos extendernos mucho más, podemos analizar los Ventures Capitals, los tokenomics, podemos analizar las estructuras macro a nivel más profundo. Si te ha gustado todo esto y quieres saber mucho más de manera más profesional, me encantaría recomendarte que te suscribas a la newsletter, donde se trata todo esto pero de manera mucho más profesional. De la mano del creador de la newsletter A Mí los Bloques, Alexis Teixeiro, que ya muchos lo conocéis porque se ha pasado por el canal. En esa newsletter vais a encontrar información que os puedo asegurar que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Y si la encontráis, pues me la pasáis para que yo lo pueda ver, pero no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. Análisis de los Ventures Capitals, análisis profundos, análisis de los diferentes ecosistemas, donde además se tratan proyectos que os puedo asegurar también que no habéis visto en ningún otro sitio, proyectos sumergidos en diferentes ecosistemas con un enorme potencial y además filtrados, analizados de manera profesional, no son memes, no son proyectos cualquiera, os puedo asegurar que es información de altísima calidad, os lo puedo asegurar. Además, hace muy poco hicimos la primera reunión con los suscriptores en privado, en directo, por supuesto, donde hablamos de proyectos que no se mencionan en este canal, ni los vais a ver en ningún otro sitio, y dentro de muy poco os iré avanzando más por Instagram, así que seguirme por Instagram, porque por ahí por historias tendremos una comunicación mucho mejor. Dentro de muy poco vamos a hacer la segunda reunión en privado, donde debido a la etapa de mercado que nos encontramos, la información que tenemos que actualizar y que nos va a compartir Alexis de manera privada para los suscriptores
va a ser brutal. Así que suscríbete, donde se van a compartir proyectos que no habéis visto en ningún otro sitio. Además, también si te suscribes vas a poder ver grabada la anterior reunión que se hizo, donde ya se mencionan proyectos, vas a ver diferentes artículos, Ondo, Sui, Layer 0, todo analizado desde el punto de vista qué están haciendo los Ventures Capitals, tecnología, memes, también tenéis algún artículo de los memes, pero siempre desde un punto de vista profesional. De hecho, yo de donde saco muchas veces la información es de la propia newsletter. Os puedo asegurar que no vais a encontrar nada parecido. Y la próxima reunión en directo va a ser brutal. Así que os dejo toda la información en el enlace de la descripción, también en el comentario fijado con un descuento para toda la vida y vais a tener acceso a todos los artículos y a las reuniones privadas, que eso os puede explotar la cabeza. Todos aquellos que estuvisteis en esa reunión seguramente estaréis de acuerdo con lo que estoy diciendo. Así que, gente, os dejo toda la información. Dentro de muy poco os iré avanzando más información sobre cuándo va a ser la próxima reunión en privado. Nunca dejes de aprender, porque realmente tener la mejor información, seguir aprendiendo, es la clave para ser eficiente en este tipo de mercados. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado. Suscríbete, tienes toda la información en el comentario fijado y nos vemos a la próxima. Chao.